para el cuerpo de natrón y sales y aceites para hacer la momificación, y les ponían un sudario que era como un tipo de protección con justamente 4 dioses representantes, que son los vasos canopos donde metían los órganos, y como les recuerdo, a Jepre. De este lado tenemos el ejemplo de algunas otras momias, que es la momia de cocodrilo, la momia de gatos, la momia de un halcón. Algo que a mí me gusta mucho aclarar, porque pues obviamente son momias, ¿no? Entonces pensamos siempre en que los mataron. Sí los mataron, pero no fue como de manera cruel. Salvaje. Ajá. Lo que ellos hacían es que ellos siempre pedían permiso a la naturaleza o a los dioses correspondientes para tener como este proceso. Entonces, por ejemplo, lo que hicieron Nefertari, que es otra diosa muy importante, una faraona que creó el primer zoológico. Lo que empezaron a hacer ellos fue que tomaron 2 especies de diferentes animales y los llevaron a un lugar seguro, les crearon un hábitat y empezaron a reproducirlos. Empezaron a tener granjas de estos animales para después estos puedan ser puestos en la ofrenda y no alterar toda la biodiversidad y el número de animales que existían afuera. ¿Por qué? Porque era una falta de respeto. Entonces decían, ellos en su naturaleza, nosotros aquí vamos a crear específicamente para que sean los acompañantes de las momias. Tenemos aquí, por ejemplo, otra pintura de Het Inut que se enciende en la tierra y está reflejado en la barca solar, que es la que navega por el río de las aguas primigenias. Tenemos el fruto, la comida que le está dando de beber. Aquí tenemos, por ejemplo, una vaca que, si se dan cuenta, lleva una momia arriba. Me encantan los egipcios porque, ¿ustedes para qué creen que estaba la momia en la vaca? Para que no tocara. Cuando hacen la momificación, tiene que tener un proceso de secado, porque les ponen, pues, más bien los aceites, porque pues la sal no humedece, pero los aceites sí. Entonces necesitaban secarse. ¿Cómo se secaban? Poniéndolos al sol. Pero si los ponían al sol, por lo mismo de que a veces les ponían algunas especies o miel, era evidentemente que se les iban a acercar los animales. Pero, pues les decía, muchos de ellos tenían doble profesión. Aquí tenemos una vaca, entonces es un agricultor que a la vez trabaja de momificador. Para él lo que le hace es, voy a mandar a mi vaca que paste y le voy a poner ahí la momia para que seque. Entonces hacía 2 trabajos en uno solo. Por eso me encanta, porque tenían esta creatividad de hacer más cosas en menor tiempo, de buena calidad. Y bueno, aquí tenemos un instrumento que era para la apertura de la boca. Cuando fallecen, se ponen duros, rígidos, y hay que abrirles la boca, justamente para empezar el proceso de sacar pues, los órganos. Tenemos aquí una especie de papiro que yo amo. Es de las cosas que me hicieron interesarme en la egiptología, y les voy a compartir esta cosmovisión que tenía. Este libro, que es del papiro del pedazo del libro de los muertos, habla de justo la transición que pasa el muerto para llegar al más allá, a la tierra de los juncos. Aquí está Osiris, que es el padre, recuerdan el que empezó con la creación. Y aquí está la fallecida, con una ofrenda, porque cuando se entierran les ponían pues, las cosas para ofrendar, y les está dando el primer tributo. Aquí ella está rindiendo cuentas, como en el SAT, pero de todo lo que hizo en la vida. Después llega aquí con Osiris, con Isis y Neftis, y con la sombra y la Maat, con la pluma que van a pasar su corazón. Les está diciendo los oficios que ella hizo, ¿no? Podemos ver que fue agricultora, ganadera, navegó por el río, que eso quiere decir que pescó, que hacía sus cosechas, que ella tenía una familia, que oraba, y pues que era creyente. Aquí hacen la verificación de todo el testimonio que está dando. Aquí Isis y Neftis hacen la veracidad, y como pueden ver aquí tienen la llave de la vida. Y la ofrenda que tiene aquí
es para Emmett. Emmett es esta criatura que se come a los muertos. Si aquí, por ejemplo, vamos a hacer una pausa aquí. Si ellas, Isis y Neftis, en todo lo que ella dijo, dijeran, ella no hizo eso, entonces automáticamente se la devora Emmett y se queda en la perpetuidad, en el olvido, y nunca más en la vida puede tener la oportunidad de vivir más allá. En dado caso de que dijeran, bueno, si es cierto, parte de la ofrenda se las da en el tejado para que pueda alimentar y no pueda morir, porque al final es importante la cosmovisión. Aquí ya empieza a haber una separación y una fragmentación de todo lo que conforma al humano, que les voy a explicar más adelante. Aquí termina haciendo los rezos con los dioses, teniendo nuevas declaraciones, haciendo un análisis de todas las cosas que hizo en su vida y por qué cree que debe de entrar al paraíso de los juncos, a la vida eterna. Finalmente, aquí llega con Anubis, con la pesa y la balanza, perdón, del juicio del corazón. Aquí ella da su corazón, lo mete en este jarro. Como pueden ver, aquí está Isis, está con la difunta, y está aquí su corazón ya listo para pesarlo con la mat. Esto es su alma, porque también está haciendo un desprendimiento de su alma, porque su alma va a dejar de estar. Aquí está Osiris, y bueno, está pesando el corazón. Como les decía, si al final el corazón ganaba, tenía la puerta directa, abierta. Si ganaba la pluma, pues era comida. Al final se desprende, rinde tributo, se llena de sabiduría con todo, y aquí ya tenemos a la difunta con la llave de la vida eterna, la pluma con la que fue pesada su corazón, y está lista para entrar a la parte del túnel de conocer sus antepasados, de por qué ella obró bien, porque el antepasado de su antepasado hizo buenas obras, y así los va conociendo hasta llegar a la puerta y al cielo de los juncos con Isis, su madre, tocando el sistro, dándole la bienvenida al festín que se le acerca. Está muy bonita esta historia. Sí, es muy interesante. Las hicimos en servidora con los compañeros de filosofía que son voluntarios de la Ciudad de México, y todas las piezas fueron entregadas con muchísimo amor, muchísimo esfuerzo, muchísimas lloraderas, pero esta pieza es la única que no está hecha a mano. Es la única pieza que fue donada por una empresa que se llama Digitales 3D, me parece, y fue donada hecha con una impresora de 3D a réplica exacta. O sea, si una vez es el tamaño real. Y nos la donó en color blanco. Lo que hicieron las otras compañeras fue la restauración de los colores. Ella la pintaron. Ahora, ¿por qué se ve así? Muchos preguntan, ¿por qué no tenía un ojo? Porque así se encontró. Esa es la cosa más sencilla. Así se encontró. Es muy cerquita. Justo cuando la encontraron en la tumba de Tutankamón, porque su madre es el puso en Nefertiti, pues no saben si se les cayó y por eso está como rota, si se les olvidó quitar el ojito, si se les cayó la oreja, si se les cayó la piedra, si tenía ella alguna enfermedad en el ojo. No se sabe a ciencia cierta por qué no tiene el ojo, pero sí se sabe que se estuvo moviendo, cayendo, rompiendo, y así se encontró. Entonces, es una única pieza que fue donada, creada de manera temporal. Por los demás, justo tenemos como la parte de la joyería. Para ellos también era muy importante estar ajoyeados, tener, accesorizar el outfit. Entonces, aquí tenemos la muestra de ciertos collares que se hacían, todos están hechos a mano, estos ahorita también. Tenemos alguna especie de cepillo, de cajas y paletas para estas cucharitas. Ahí hacían la preparación de las sombras y los cosméticos para pues untárselas. Así como en esta cajita, que ahí metían también lo mismo, ¿no? Que eran pues las brochas, los pinceles, todo lo que una señorita necesita, aquí en esta caja estaba. Tenemos el espejo era cobre pulido en su totalidad, entonces ya tenían espejo.
la representación de un espejo oxidado. Tenemos también una especie de contenedor como el del pato, se le abren las alitas y adentro ellos podían guardar también el cosmético, lo cerraban y se quedaba intacto. Tenemos un pectoral. El pectoral se ponía atrás, en la espalda. Esto porque, como pueden observar, son collares grandes, ellos se ponían bastante. Porque casi no usaban ropa. Imagínense estar a 45 grados en la arena. O sea, si no te acalorabas, mínimo la arena ya te rozaba y te dejaba todo bien rojo. Entonces, imagínense traer un collar que pesa 1 kilo y que les caiga arenita, pues va a quedar quemadísimo. ¿Qué es lo que hicieron ellos muy inteligentemente? Hacer un contrapeso. Este tipo de pectorales que se los ponían atrás del collar para que no quedaran aquí, sino se hicieran hacia abajo y hubiera un peso de toda la parte de adelante con la parte de atrás, para no lastimarse. Así es, sencillos, inteligentes. No cargar en el cuello, sino bien con los hombros. Efectivamente. ¿Y el tipo de pintura que utilizaban, de qué era? Porque también el delineado de ojos era muy... Sí, todo lo que es la cosmética sí es muy importante porque uno representaba muchísimo, pues, los egipcios eran muy vanidosos y muy limpios. Estar viviendo en el desierto no era cualquier cosa. Y también la accesibilidad del agua no siempre iba a estar. Pero ellos trataban de bañarse todos los días. Pero como hacía mucho calor, se cortaban el pelo, por eso usaban pelucas. Y no existían los lentes, evidentemente. Entonces empezaron ellos, cuando iban migrando para conformar todo el Egipto, se pintaban alrededor del sol para hacer el reflejo de la luz. Entonces, para ellos poder ver, se pintaban alrededor, porque así la reflejan y ya no se lastiman los ojos. Entonces, imagínense estar en la arena, que es amarillenta, blanquita, con el sol, pues evidentemente terminaban ciegos. Como los jugadores de fútbol americano. Ajá, justamente. Y bueno, de ahí ya se fue haciendo con estilo y se fue ya produciendo una estética. Y les gustaban muchísimo las lociones, tenían perfumes. Los cosméticos eran a base naturales, con entre dátiles, carbón, miel. Hay una especie que se llama, un mineral que se llama copal y mirra, que con eso también podían hacer las mezclas. Son productos que fácilmente podríamos utilizar, pero la industria cosmética es más grande. Pero sí, son que esta imagen la adoptaron porque veían que los chacales en el desierto y sobre todo en las tumbas estaban como merodeando, estaban protegiendo. Entonces asignaron que él era el protector de... ¿Por qué? Porque el chacal se daban cuenta de que era un animal que era protector y que aparte veía también cosas que nosotros no. Lo que hicieron fue justamente esto, apoyar al viajero en el inframundo con alguien que veía toda esa parte del inframundo y lo protegía. Entonces Anubis es el perro encargado de llevarlo y guiarlo por el inframundo. Para tener el sonido de un arpa. Esto no se escucha tan diferente a un arpa tradicional que conocemos, que básicamente también lo inventaron los egipcios, pero estas fueron las primeras. Hasta la fecha muchas veces las cuerdas todavía siguen haciendo de esta manera, es una manera orgánica natural, pero ya no son tan presentes. Señorita, disculpe, ¿tiene alguna explicación la simetría con la que hacían todas sus pinturas? Porque de alguna manera la impresión es como simétrico, sí. Todo, y las posturas de igual manera. Por ejemplo, los romanos también, como que ves algo de los romanos y también tiene una forma muy característica de hacer sus pinturas. Sí, nada más te recuerdo que los romanos fueron 2000 años, muchísimo después, que los egipcios. Ajá, entonces, más que sea como muy parecido, pues son... Copy-paste. Ajá, sí, a veces les digo que no me gusta, pero soy la mala de la historia. Sí, a mí me gusta, pero son cosas que no vienen en los libros, son cosas que no nos enseñan día a día. Entonces, lo que a mí me gusta compartirles es todo eso que se ve ya haciendo una exploración y pues enseñando y aprendiendo lo que no vemos tan fácil. Esta es la estatua de Horus. Horus, como les comentaba, es el dios que vuela por los cielos, es hijo de Osiris y de Isis. Y ahorita les voy a platicar un poco más, que llegamos allá con estas personitas.
Aquí tenemos lo que les decía del escriba, por ejemplo, pueden ver un pedazo de estaca con la cuadrícula roja y después empiezan a hacer el contorno y el relleno con otro tipo de tintura. Tenemos los materiales que ellos utilizaban, que eran las varitas con la tintura roja y la negra, que era tierra con aceite natural. Tenemos el morralito donde guardaban sus palitas y sus pincelitos, donde hacían las mezclas, el morralito donde guardaban la tintura, tenemos el morralito donde guardaban el morralito de la tintura y los instrumentos que ellos llevaban. Entonces, para que tengan una idea de lo que ellos llevaban todo el tiempo. Algo muy chistoso que no veo por aquí es un cuadro que me escriba, y digo que es chistoso porque lo ven y se le ven las lonjitas. ¿Por qué creen que se le vean las lonjas? Si ven todo lo demás que pueden ver, no es muy estético, ¿no? Y si lo ponen, tiene lonjitas. ¿Por qué creen que es eso? Y se lo pasaba sentado. Sí, es que justamente era eso, o sea, la posición económica no significaba que tuvieras el cuerpazo del mundo, sino también a través de eso a nosotros los psicólogos nos enseñaban los datos justo socioeconómicos. Sabemos que él podía comer carne a libre demanda, podía comer cerveza a libre demanda, porque tenía el acceso económico para adquirir todas estas. Entonces era gordito. Los reyes no eran gordos, pero ellos sí, porque tenían un valor mucho más importante incluso que los faraones. Sin ellos, que eran de los pocos que sabían escribir y pintar, nada de lo que sabríamos existir. Porque a veces los reyes no sabían ni leer ni escribir. Algunos, había otras como Cleopatra, por ejemplo, que hablaba 7 idiomas. Entonces, tenemos a Tutankamón, que pues, era un niño y que estaba en plena infancia, adolescencia. Tenemos a Nefertiti, su mamá, que era abogada, era políglota, era tesorera, era secretaria, estudiaba filosofía, bueno, una cierta filosofía de la cosmovisión que había entre el cielo y la tierra. Entonces, sí había mucha gente preparada, pero igual había mucha gente que... Una pregunta, ¿cuál era la esperanza de vida? O sea, una persona grande, ¿a qué edad era? No hay una media como tal, porque hay registros de personas que han tenido 98, 99, y la tasa de mortalidad también era muy alta. Entonces, sí había personas muy longevas, muy longevas. Podríamos poner una media, unos 60, 70 años. Yo creo que estaba interesantísimo porque en otras culturas eran 43 ya, bye. Sí, justo. No sé si han ido a los estadios y ponen unas cositas que cuando mueven las están así. Bueno, fueron inventadas por los egipcios también. Y aquí tenemos un arpista, por ejemplo. Tenemos la figura de una persona tocando un tambor y una mujer tocando el arpa. Algo muy chistoso es que si ustedes ven, esta pieza está más feita que la de arriba, que es de madera, que podríamos pensar que porque esta es más vieja o porque está más feita es más vieja, porque no tenían tanta tecnología o tanto conocimiento de cómo poder maniobrar los instrumentos. Y esta pues ya parecería que es más reciente, ¿no? Es totalmente lo contrario. Esta pieza es más reciente y esta pieza es de la primera dinastía. ¿Por qué? Porque conforme fueron teniendo conquistas, los conocimientos se fueron perdiendo. Cuando empezó a haber mezclas de diferentes culturas, pues ya hacía cada quien lo que hacía, básicamente. Los egipcios hacían las cosas bien. Este es un pequeño fresco de la tumba de Nefertiti, y este es uno de los frescos más importantes que existe, a pesar de que es básicamente muy sencillo, pero es de las pocas pinturas y frescos que se encontró, o que se ha encontrado, que están de frente. Si pueden observar, estas mujeres están de frente, donde se les pueden ver los dos ojos. Son 4 o 5 pinturas ostracas que reflejan esto, o sea, de verdad son muy, muy contadas, y justo representan esta parte, ¿no? Porque están de frente. Aquí las tenemos justo en un funeral, en una fiesta de un funeral, donde, bueno, aquí ellas están tocando música y bailando y desnudas. Aquí esta es toda una mesa de vinos, bebidas, y aquí arriba tenemos a las mujeres que están asistiendo a la viuda. Aquí incluso también existían
las parideras, que era gente que se contrataba para llorar. Sí. Porque es que para ellos no tenía sentido estar triste. Sí lo vivían y sí lo sentían y sí llevaban un proceso, pero ellos preferían sentirse bien para poder seguir sanando emocional, física. Y entonces, ¿para qué le pagaban a gente que llora? Porque era una profesión. Pero ¿qué sentido tenía si yo no lo siento que alguien no lo siente? No, sí lo siente. ¿Era algún como necesidad para que él pudiera pasar al otro mundo o para que lo sintiera? Sí, porque conforme van llorando para el otro mundo, empieza a crecer las aguas primigenias, que es donde va el arca que te lleva a navegar y pasar tu juicio en el mundo, en el inframundo. Entonces, cuando lloran, se inunda esta parte de estas aguas. ¿Por qué? Porque al inicio de la historia, cuando Ra, el creador, manda a uno de sus ojos a investigar qué hay más allá de la creación que él hizo, se tarda mucho. Y cuando regresa, Ra ya tiene el reemplazo de su ojo. Y entonces este ojo empieza a llorar. Y justamente nace el río Nilo. Entonces por eso las planideras son muy importantes para que empiecen con él. Todavía las hay. Sí, todavía las hay. Los egipcios tenían consiguieron una constante comunicación. pertenecer como el sol. No sé si has escuchado una frase muy típica que dice que uno no llega hasta con la vida. Así, con Bueno, el pues ciclo ellos diario tenían del esta sol misma y el mentalidad. ciclo anual del Ella no va a morir la hasta civilización que egipcia yo fue construyendo una de las culturas más poco, por ejemplo. fascinantes de la historia del Y por eso ellas tenían, bueno, todas las mujeres egipcias tenían una ofrenda en el altar y les daban una ofrenda, que es esta parte. Esto representa lo que es una tabla o una mesa, que aquí ponían agua, porque así como el Nilo, para ellos el agua es vital, el agua fluye. Es eso que nunca se queda estancada, que fluye. Entonces para ellos el agua fluyendo pues era la energía. Tenían pequeños espacios donde iban pues mirra, alimentos, sal, vino, uvas, pues lo que normalmente podemos tener en nuestra casa en el día, ellos lo mismo hacían el altar para la persona. Asimismo era la mesa para comer, el comedor, era igual, era grande, siempre había agua corriendo y toda la bebida y disponían 24/7 con la comida. De este lado, para acá para que se acerquen, tenemos las increíbles reposacabezas. Esas cositas que están ahí de madera se llaman reposacabezas. Ellos tenían dos utilidades. En el origen de los tiempos, los dioses La primera, pues transmitieron usaban las almohadas, acetón de la eran estas, no la eran como navegación, las que las conocemos, artes eran y la estas. civilización. ¿Y por qué estaban de ese lado? Bueno, ellos medían la parte donde sentían que empezaban la columna, el puesto que estamos aquí, hasta la parte que tenemos acá, lo medían y ese mismo largo era con el arco de altos. ¿Para qué? Para que pudieran tener la cabeza un poco más alta del piso y pudieran enderezar la columna. Ellos dormían sobre el suelo. Entonces ellos, si tenían una columna derecha, al día siguiente amanecían de lo mejor, sin necesidad de estar contracturados. Se podían ir a trabajar y enseñar a los maestros, era sumamente importante. Era lo más importante porque si no tenían una buena salud, no tenían trabajo. Pues ellos eran muy importantes. La segunda era porque pues hay muchos animales. Entonces por seguridad no están como tan cerca del suelo y representan los animales a los y la otra es muy chistosa porque imagínense estar bien dormidos, hacen la punta de caer, ya se desangran. Entonces yo creo que la tercera era llegar con los dioses. Aquí tenemos unas sandalias, como pueden ver a diferencia de las sandalias, son muy básicas, muy austeras, porque pues era la que no tenía la necesidad de ver llenas de oro cuando se trabajaban en la tierra. Y un pequeño cinturón de ganadería. Esta parte que tenemos ahí, que es como un brazo, es un esclavo.
Ahí ellos ponían la mirra y con ellos tenían perfumado. La función principal de Faraón era garantizar el orden natural del cosmos, de este lado simbolizado por la diosa Mara, tenemos para mantener a el ciclo de la el vida dios y dar Horus, justicia al mundo de los tenemos un hombres. estandarte de Esta Anubis noble labor y tenemos estaba a Bastet. representada por dos de los símbolos más Esta pieza distintivos de Faraón, representa el Heca, a el Callao, las Catán, puntas de las pirámides para indicar más o menos que era el Egipto. se destruyeron desgraciadamente en todas las épocas de invasión egipcia y solo quedó uno y se conserva en el Museo del Y la abeja eran los Delicioso, entramos a la parte de Maya. Aquí, por ejemplo, que decidió decorar su tumba, básicamente. Después de esto, como vieron que era mucho tiempo, pues mucha materia que ocupaba, mucha piedra, los otros reyes dijeron, no, mejor nos vamos a pintar, sí, porque era mucho esfuerzo. Entonces de aquí, que con los primeros jeroglíficos, ya las siguientes pirámides y los siguientes templos fueron ya más bien pintados, porque sí estaba muy bonito, pero... Y esta también se encuentra en el Cairo, es de Zoser, y muchas de las cosas que pueden encontrar aquí las pueden encontrar en el Museo del Cairo. Si quieren ir, vayan, pueden ir, vayan, pero igual se pueden meter en la página del Museo del Cairo, van a aprender muchísimo más, tienen visitas guiadas. Pasamos también por una barca, esa barca es también la barca del rey Keops. Keops puso 3 barcas de tamaño real al lado de su tumba y se encontraron hace algunos años, tal cual se enterraron, y sobre todo la que tenemos aquí es una representación de 5 metros, la original mide 50. Si tienen tiempo y la oportunidad de ver en YouTube el desfile de las barcas, véanlo, es una cosa preciosa porque Egipto decide hacer un homenaje a toda esta cultura, llevan las barcas, las trasladan y pasan por templos muy importantes en la noche y en una celebración, hacen imitación de todo lo que eran las guerras, de los dioses, de todas estas cuentos e historias y cosmovisiones, está muy bonito, no nos va a tomar mucho tiempo. Y pues ya por último, para cerrar esta experiencia, tenemos aquí los cuadros que son los retratos de El Fayum. Como pueden ir viendo, todas las piezas iban siendo muy diferentes con base a los tiempos en los que se iban moviendo. Aquí ya llegamos a la época donde hay toda una mezcla, me preguntaban hace ratito del color de la piel. Aquí podemos ver, estos son los rostros de personas que existieron, se encontraron justo en el Fayum. Después de poner en la tabla que veíamos sobre los cuerpos, en los sarcófagos, se empezaron a poner estas como fotografías. Se empezaron a pintarlos y los ponían dentro. Todos estos se encontraron arrumbados en el Fayum y bueno, son gente que, como pueden ver, son diferentes a nosotros en cuestión también de imperfecciones físicas. Tenemos chinos, tenemos mujeres con ojos grandes, tenemos niños, tenemos caucásicos, morenos, de narices grandes, de narices chicas. Y nosotros quisimos poner esto para justo cerrar con ellos como personas reales que hicieron una historia. Y que esperemos que en algún día ustedes o los que siguen hagan otra historia y podamos ver o puedan poner nuestros rostros, ¿no? Seguir contando una historia. Porque muchas veces nos imaginamos que los egipcios fueron cosas totalmente diferentes a lo que fueron, que eran humanos, ¿no? Entonces es para que reflejen en sus ojos que así como ellos existieron, nosotros existimos y podemos conocer un montón de toda esta historia. Entonces espero les haya gustado muchísimo. Muchas gracias a todos por asistir. Y pues sigan las redes sociales, es Tesoros de Egipto, México. Está en Facebook y en TikTok. Y pues que puedan compartirlo con otras personas para que sigan viniendo y que les haya gustado. Si tienen dudas, les atiendo sus dudas.